Vamos a dar inicio, hermanos, con este estudio de las enseñanzas del reino, ¿verdad? Estamos por terminar el capítulo 7. Podríamos decir, ya se acabaron las enseñanzas del Sermón del Monte. Sí, en teoría, pero aún vamos a seguir, ¿verdad? Con estudios sobre lo que Jesús vino a enseñarnos. Hoy vamos a dar continuidad al capítulo 7, versículo 13, que es la puerta estrecha. Y precisamente en este estudio, Jesús nos va a enseñar, ¿verdad?, qué significado tiene el seguir sus pasos. ¿Por qué es tan importante estudiar y volver a estudiar? Porque a lo largo de nuestra vida como cristianos, pues nos la pasamos estudiando a Jesús, pero es que es muy importante, hermanos, es muy importante porque ese es el camino, porque precisamente como nos lo va a enseñar ahorita este estudio de la palabra, el camino es solo uno, es un camino estrecho, es un camino reducido y es simplemente seguir las mismas pisadas de Jesús. Es por eso que a lo largo de nuestra vida es tan importante el estudiar sobre Jesús, o sea, prácticamente toda nuestra vida desde que lo conocemos va a ser eso, estudiar y conocerlo y conocerlo y conocerlo más, ¿verdad? Hasta alcanzar nuestra meta. Y nuestra meta es Él, hasta llegar a donde Él llegó, porque ese camino estrecho es eso, es seguir las pisadas de Cristo. Entonces, vamos a dar inicio, hermanos, al estudio de hoy, ¿verdad? La puerta estrecha. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay muchas cosas, hermanos, en el estudio que hemos llevado sobre el Sermón del Monte. Jesús hace mucho uso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cita la ley y nos explica la ley y cómo hay que interpretar, ¿verdad? La ley. Pero usa y al final de los siguientes versículos y el anterior, que fue de por sus frutos los conoceréis, ilustra metafóricamente algunas situaciones, no toma algún ejemplo del Antiguo Testamento, ni cita la ley o algún profeta, como Jesús solía hacerlo, ¿verdad? Aquí usa ejemplos simples de la vida cotidiana, y aquí habla de dos puertas. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, porque Él es un Dios que es bueno, ¿verdad? Él siempre nos exhorta, nos aconseja de acuerdo a lo que va de acuerdo a su carácter, ¿verdad? Al carácter de Dios. Y entonces, pues siempre nos aconseja lo bueno. Y aquí Jesús nos da un consejo: entrar por la puerta que conduce a la vida eterna. Y sabemos que Él mismo es la puerta, porque Él mismo se dijo ser la puerta. Vamos rápidamente a Juan 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, él dice que él es una puerta. ¿Y la puerta a qué? ¿No? Y si hemos entendido verdaderamente la palabra y todo lo que hemos dicho, rápidamente contestaríamos. Él es la entrada al reino. Él es la puerta.
Entonces, Jesús decía, bueno, si son mis discípulos, si han nacido de nuevo, si son verdaderos cristianos, entonces deben seguir el camino que lleva a la plenitud, a la verdadera satisfacción, al cumplimiento del propósito para el cual fuimos creados. Entonces, Jesús nos hace una exhortación a vivir una vida cristiana de manera práctica. Ya lo hemos visto a lo largo de todo el Sermón del Monte. Él nos exhorta en qué manera debemos de vivir la palabra de Dios. Incluso vimos, ¿verdad? La regla de oro. Haz, hacer. Es una exhortación que llama a ser activos, ¿verdad? A hacer algo. Entonces, la vida cristiana no puede limitarse solo a asistir a un culto, o a un lugar físico, ¿verdad? Ay, pues voy a ir a la iglesia, Dios es fiel, que está en la colonia Joyas de Tizayuca, porque ahí está Dios. No, no se puede la vida cristiana limitar, ¿verdad? En un lugar físico o solo asistir a un culto. Nuestra vida como cristianos, como seguidores de Cristo, debe ser un estilo de vida que se practica diariamente. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que lo que hemos aprendido no se debe de quedar solo ahí en un estudio, una bonita reflexión, una meditación dominical, no. Algo que olvidemos, no. Jesús nos manda a practicar diariamente todo lo que aprendemos. Entonces, a diario debemos de ser pobres en espíritu, a diario debemos de tener hambre y sed de justicia, a diario debemos de ser la luz y la sal de la tierra, a diario debemos de estar dispuestos a perdonar las ofensas, a diario debemos amar a nuestro prójimo y vivir en la presencia de Dios. A diario, esto es cada día, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que nos llama Dios. Y vamos a ver, ¿qué es la puerta estrecha entonces? Una puerta estrecha. Bueno, para empezar vamos a ilustrar pues esta metáfora, ¿verdad? Porque Jesús está usando una metáfora. Y él dice que hay dos puertas y dice que una puerta es estrecha. Por una puerta estrecha, imagínense una puerta diminuta, no entran multitudes. Por una puerta estrecha no pueden entrar muchos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quedan ahí atascados. Entonces, por una puerta estrecha solo se entra uno a la vez. Entonces, esta puerta estrecha nos hace pensar que se trata de una relación personal con Cristo, porque decimos que la puerta es Él. Si Él es la puerta y en una puerta no entran multitudes, solo se entra de uno a la vez. Y esto nos habla de que el entrar por esa puerta es una cuestión personal, a través de tener una relación con Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos promesas para nuestra familia, nosotros somos partes de la comunidad del pacto, ¿verdad? Contamos con bendiciones para nuestra familia, pero por esa puerta solo se entra uno a la vez. Entonces, cada uno debe de poner su fe en Cristo y cada uno debe de considerar, pues, lo que Dios le ha enseñado, ¿verdad? Porque cada uno vamos a dar cuentas, y más adelante lo vamos a ver, vamos a dar cuentas el día del juicio delante de Dios. Entonces, el que cada uno reciba este mandamiento de entrar por la puerta estrecha. Y entonces cada quien ahí en su casa, en su hogar, en su corazón, debe de reflexionar, ¿verdad? Reflexionar acerca de esto. ¿De qué cosas nosotros tenemos que separarnos? ¿De qué prácticas? ¿De qué aspiraciones para poder entrar por esa puerta estrecha? Ahora, tal vez, pues, no entramos, ¿verdad?, en esta puerta con lo que nosotros nos imaginamos o nos imaginamos alguna vez. Cuando tú conociste a Cristo, quizá no te imaginabas, ¿verdad?, llegar de la manera que llegaste. Pero lo importante es que hayamos entrado, ¿verdad? Porque esto es una cuestión
personal. Entonces, entrar por esta puerta estrecha es romper radicalmente con el mundo. La concepción de lo que es el mundo, ¿verdad? Vivir una vida fuera de Cristo y vivir una vida con Cristo, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, entrar por esa puerta es terminar nuestra relación con el mundo. Y el mundo hablando no con la gente, sino con la mundanalidad, con la mentalidad de este mundo corrompido. Ajá. Entonces, la vida cristiana no es seguir a Cristo y vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo nos manda, no es para todos, no es para las masas, porque es una puerta estrecha, ajá. Pero además de ser una puerta estrecha, dice que es un camino angosto, o sea, no solo es la puerta, sino el camino para llegar a esa puerta. Pero hermanos, también Cristo dijo que Él era el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Primera de Juan 2, del 15 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Entonces, esta puerta es a lo que nos invita, a no amar al mundo ni nada de lo que el mundo pueda ofrecernos. Y entonces también habla de que hay un camino que es angosto. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Esto lo dice en Juan 14:6. Y entonces solo por Cristo es que tenemos la vida eterna y solo por Él podemos tener acceso al Padre. Ajá. Entonces la vida como creyentes, como seguidores de Jesús, es un camino angosto, ajá, y es el camino, pues, de Cristo, ya lo había mencionado, es seguir las pisadas de Cristo, y Cristo no marcó un camino de muchísimas variantes, Cristo solo trazó un solo camino, y un solo camino que lo llevó a él, a su Padre, y de esa manera Jesús nos dejó ese camino marcado para que nosotros lo siguiéramos esas mismas pisadas. Primera de Pedro 2:21, vamos rápidamente. Si alguien lo tiene. Dice, bueno, yo ya lo tengo, voy a darle lectura. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, de esta manera Cristo nos está diciendo, yo marqué la pauta, el camino, y lo único que tienen que hacer es seguirme. ¿Y qué significa esto? Vamos más adelante, ¿verdad? Entonces, esto no solo significa alejarse del mundo, ¿verdad? En el sentido de la mentalidad del mundo, de ser como el mundo es, el mundo que no conoce a Cristo, sino también se refiere, hermanos, a renunciar a uno mismo, renunciar a sí mismo, al yo egoísta, ajá, que está totalmente viciado. Recordemos que hay dos naturalezas que pelean constantemente, y esta exhortación de transitar el camino angosto es olvidarnos de esa naturaleza que está viciada para revestirnos de Cristo diariamente. Vamos a Efesios 4:22 al 24, hermanos. Rápidamente, si alguien lo tiene. Efesios 4 del 22 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Entonces, esto implica dejar de vacilar, hermanos, dejar de vacilar entre vivir para el mundo o vivir para Dios y tomar una decisión radical de vivir para Dios, ¿verdad? Porque esa es nuestra única alternativa de vida que tenemos. Es la única alternativa que nos lleva a la vida. Ajá, es el único camino y no hay otro. No tenemos ya tiempo, hermanos, para entregarnos o entretenernos con los placeres de este mundo o tratar de convivir con el mundo y a la vez tratar de ser un seguidor de Cristo. No podemos, ya, eso no es compatible. Ajá, son caminos totalmente diferentes y cada camino tiene un destino diferente. El camino que lleva a la vida es un camino, sí, de dificultades, de pruebas, pero caminamos siguiendo a nuestro Salvador. Ajá. El Señor está con nosotros en este camino, guiándonos y sosteniéndonos como el buen pastor que Él es. Un camino en el cual siempre vamos a poder contar con el favor de Dios y con su ayuda. Ajá. Entonces, la vida cristiana es una puerta y un camino que pocos hallan, también dice la palabra. Dice que pocos son los que la hallan. Entonces, esta puerta estrecha, este camino estrecho, es algo que pocos encuentran. ¿Cuántas personas en este mundo buscan con afán la vida eterna? ¿Cuántos, por ejemplo, de tus compañeros de estudio, de tus compañeros de trabajo, de tus familiares o vecinos, ¿verdad?, que tú conoces, te han preguntado por el camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuándo has escuchado a alguien preguntar cuál es el camino que lleva a la vida eterna? No son conscientes ni siquiera de que todos los seres humanos tenemos contados los días en esta tierra. Son pocos los días que tenemos como seres humanos en esta tierra. Y entonces, ¿cómo viven esas personas? ¿Cómo viven las personas que no tienen a Cristo, verdad? ¿Y cuántos de los que hemos conocido, hermanos, que hemos conocido de la palabra de Dios, verdaderamente nos ocupamos fervientemente de nuestra salvación? Con temor y temblor, buscando cada día la gloria de Dios. ¿Cuántos lo hacemos verdaderamente? Entonces, no son muchos. Por eso dice que pocos son los que hallan esta puerta y este camino, ¿verdad? Y solo aquellos que son atraídos a Jesús, pues pueden venir a hallar esta puerta y este camino. Solo los que Dios ha llamado para sí y los que escuchan, y siguen su voz. Entonces, esta cuestión de una puerta estrecha y un camino y una puerta amplia, definitivamente es una cuestión de decisión. Jesús marca y dice, existen dos. Y él dice, yo te aconsejo, yo te exhorto que vayas por el angosto, pero es tu decisión. Es tu decisión. Y esa es una de las cosas, hermanos, que pues nosotros decidimos sobre eso. Ahora es tiempo donde nosotros decidimos, pero va a haber un momento donde ya no vamos a tener esa decisión en nuestras manos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Cristo dice, nos exhorta, no sigan por la puerta que lleva a la perdición. Entonces, en contraste con la puerta angosta, pues podemos decir que el Señor pues también nos está advirtiendo, ¿verdad? Que no sigamos por la puerta que lleva a la perdición. Y esta es la otra parte que vamos a estudiar. Ir a la perdición es un estado natural de todos los seres humanos, que todos estábamos en la misma situación cuando no conocíamos de Cristo. Es una tendencia natural. ¿Por qué? Porque éramos una raza caída por haber nacido en el pecado, ¿verdad? No había quien buscara a Dios, no hay ni uno, decía Pablo en Romanos, no hay ni uno solo que busque hacer lo bueno. Entonces todos por naturaleza éramos hijos de ira, pero solo por la gracia de Dios, Él nos hizo hijos suyos. Por su soberano poder, ¿verdad?
Él produjo fe en nosotros para nosotros poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces así recibimos la autoridad de ser llamados los hijos de Dios. Entonces, solo hay dos puertas, solo hay dos caminos. Y no se puede entrar por los dos al mismo tiempo. Solo es o uno o es el otro. Y no hay más alternativas, hermanos. No podemos hablar de una tercera vía, una cuarta o una número N, ¿no? No se puede. Solo hay dos caminos. Dios pone delante de nosotros, Jesús nos está enseñando dos caminos. Uno lleva a la vida y otro lleva a la muerte. Entonces, una vida religiosa de autojustificación como la que llevaban los judíos en ese entonces, de hipocresía, una vida que no se conforma a la verdad de Dios, esa es una puerta ancha, pero lleva a la perdición. La vida egoísta, donde el yo reina y donde se busca simplemente vivir para uno mismo y para satisfacer mis deseos, ¿verdad? Y mis cosas y lo que yo quiero y lo que yo puedo, ese es un camino que lleva a la perdición, donde Cristo no reina, donde la palabra de Dios no cobra ninguna importancia ni sentido, donde las cosas de Dios no son relevantes. Esa es una puerta y un camino que lleva directo a la perdición. Por eso dice, la puerta es ancha y el camino espacioso. ¿Por qué? Porque la verdad es solo una. Y los múltiples otros caminos que ofrecen otras cosas allá afuera de lo que es Cristo son muchísimas. Por eso dice, es muy espacioso. A lo mejor si no es una sola puerta amplia, son muchas puertitas que se abren ante ti, pero todas son falsas. Una sola es la verdadera y esa es Cristo. Entonces, esta puerta ancha y camino ancho es un camino natural de muchos. Muchos deciden que es mejor perderse por la eternidad que vivir eternamente y someterse a la voluntad revelada de Dios. Muchos prefieren negar a Dios que creerle y someterse a su verdad. Otros se hacen falsos dioses a su medida para sentirse bien con ellos mismos. Muchos deciden vivir pues según ellos les parece, creen tener la razón en todo y así deciden vivir, ¿verdad? En toda clase de maldad, de injusticia y dicen no querer saber nada de religión, ¿verdad? U otros escuchan pues religiones falsas y se sienten a gusto con eso y odian que los reprendan y que los exhorten y que les digan que están mal. Esa es una puerta y un camino amplio. Y dice la Biblia que muchos son los que hallan esas puertas. Pero todos los que van entonces por esa puerta ancha, por ese camino espacioso, que no es Cristo y que no es conforme a la verdad de Cristo, solo van camino al infierno, a la perdición. Eso vamos a Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la perdición, hermanos. Eso es el destino de caminar por el camino amplio y espacioso. Entonces, ¿qué Cristo nos dice? Delante de ti está el camino de la vida o el camino de la muerte. Es tiempo de reflexionar y los que hemos recibido la gracia, el perdón de Dios, debemos de verificar verdaderamente que hemos entrado por la puerta estrecha y que andamos por el camino angosto que lleva a la salvación, ¿verdad? Verifiquemos, reflexionemos sobre esto, porque no sea que en querer guardar las apariencias o de una vida que verdaderamente no es, que solo por fuera, pero que tu corazón está muy alejado de Dios,
estemos sin quererlo en el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición. Entonces, recordemos esto, siempre mirar a Cristo, porque Él es la puerta y Él es el camino. Y hay otra parte, hermanos, que voy a retomar rápidamente. Mateo 7, versículo 21. 21 al 23. Y esta es otra parte, y yo con esto termino mi participación. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, 21 al 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En estos versículos encontramos una verdad, hermanos, que debería alertarnos a todos. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios, pero sus obras son malas y así viven una completa mentira. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Hace rato. Queriendo conducir a otros a Cristo, ofrecen un camino de salvación, pero ellos mismos se encuentran perdidos. Entonces, para estas personas, ¿verdad? Que llevan una vida de donde sí practican, tienen muchos dones, tienen muchos talentos, pero su corazón está lejos de querer hacer la voluntad de Dios. Para esas personas hay un juicio que ya está reservado. Cristo nos da la oportunidad cuando nos dice, hay dos puertas, ustedes deciden por cuál transitar, y nos explican los beneficios y también nos explica las consecuencias de caminar por el que no es el correcto. Él nos dice, esto te va a llevar a esto, pero va a llegar un día, hermanos, en aquel día, como dice aquí la palabra de Dios, dice 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En aquel día va a llegar un día donde ya no vamos a poder decidir, donde nosotros ya no vamos a poder hacer nada, porque va a llegar un día donde el justo juicio de Dios va a llegar sobre toda carne. Ese es aquel día. Y en aquel día, Dios que escudriña los corazones, Él es el que va a sopesar en una balanza todo. Él nos va a escudriñar. Él va a ver, sí, hiciste bonitas obras. Ay, sí, muy bonitas. Te sacaste muchos demonios, pero tu corazón estaba muy lejos de mí. Y dice, yo les declararé, nunca los conocí. Y aquí viene una cosa bien importante, hermanos. Aquí Cristo nos vuelve a decir qué importante es tener una relación con Dios. Porque cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, tú conoces a tus amigos. Cuando tú tienes una relación con tu esposo, tú conoces a tu esposo. Tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, su platillo favorito. Tú conoces a tu esposo, ¿verdad? En una relación lo conoces. Eso es conocer, intimidar. Esta es la importancia de tener una relación con Dios. Tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti. Por eso dice, si tú haces obras allá afuera, y por eso estudiamos la oración, pero tú nunca tuviste una relación conmigo, tú actuabas porque oías, ay, sí, qué bonito suena, voy a hacer esto para sentirme bien yo conmigo mismo. Pero yo nunca te conocí, tú verdaderamente nunca llamaste. Acuérdense que vimos ese estudio del pedir, el buscar y el tocar, ¿verdad? Tú nunca llamaste a la puerta, tú nunca anhelaste que
tener una relación y yo entrar contigo y comer contigo y vivir contigo. Yo no te conozco. Por eso Cristo dice, yo en aquel día sabré verdaderamente a cada uno de los que yo conozco, de los que estuvieron conmigo, de los que tuvieron una relación conmigo. Y dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen. Ajá. Entonces va a llegar un momento donde ya no vamos a tener la decisión de elegir por qué camino andar. Vamos a llegar a un destino. Si llegaste por el camino amplio o el camino estrecho, en aquel día Dios lo va a decidir. Qué importante es que tengamos, hermanos, mucho cuidado en preservar y en cuidar nuestra salvación, en preservar y en cuidar nuestra relación con Dios. Y aquí entra bien importante, nuestra santificación. Y bueno, hermanos, pues con esa parte yo termino mi participación. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Cedo la palabra. Sí, amén, amén. Ya, lo logré. Tenemos este audio. Muchas gracias por la participación, Yazaret. Muy atento a tus palabras que pues nos inspiran a todos porque vienen de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Propiamente estamos cerrando una serie de temas que se originaron en el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Lo hicimos leyendo y estudiando Mateo 5 del 1 al 2. Y después nos seguimos con el capítulo 5, capítulo 6, y estamos cerrando el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. En toda esta enseñanza, la justicia del sistema religioso de los judíos de la época de Jesús, vemos cómo se derrumbaba ante la palabra del verbo de vida, Cristo el Señor. Y en esta época, muchos años después, sigue siendo el propósito del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, abatir toda religiosidad que no produzca un fruto agradable a Dios. Al final de la enseñanza anteriormente mencionada, o sea, desde el capítulo 5 de Mateo y todo lo que hemos venido estudiando, al final narra esta parábola y es lo que me ha tocado a mí comentar. Mateo 7 del 24 al 29. Se llama los dos cimientos. Desde el principio he de advertir que aquí trata no de propiamente se van a mencionar casas y edificios, pero la verdad es que está hablando de cimientos, de todo aquello que se hace para cimentar una vida, para cimentar una fe, una vida espiritual. Tengamos muy en cuenta esta palabra, cimientos, cimientos. Las personas dedicadas a la construcción saben muy bien lo que esto significa. Establecer los cimientos de una casa, de un edificio, de una construcción. Y dice de la siguiente manera, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Noten que aquí califica a este hombre como prudente. Anota por ahí la palabra prudente, que edificó su casa sobre la roca.
En pocas palabras, eligió la roca para cimentar ahí su casa, para establecer los cimientos. Todas las casas llevan cimientos. Y este hombre prudente eligió de todos los terrenos a su disposición edificar su casa sobre la roca. Así pues descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, o sea, el fundamento, los cimientos sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, noten por favor que los dos hombres que está comparando Jesús en su parábola han oído las palabras, no son ignorantes, no son personas ajenas a la palabra. Él está predicando a los que andaban con él, a los que habían visto sus milagros, a los que habían oído sus enseñanzas. Y él sabía muy bien que de todos los que lo habían oído, pocos, muy pocos, como dijo Yazaret, iban a tomar el camino angosto. Y muchos, muchos iban a seguir en el camino amplio. Y aquí está estableciendo esa diferencia. De todos los que lo habían oído, algunos iban a poner por práctica y les llamaría hombres prudentes, pero otros, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, y aquí le califica insensato. La palabra insensato tiene muchos significados, pero básicamente es necio, falto de entendimiento y falto de comprensión de que todas las cosas tienen un propósito y todas las acciones acaban pagando con un propósito posterior. Y dice, este hombre insensato edificó su casa. Note también que los dos edificaron, los dos trabajaron, no eran flojos, simplemente que uno escogió para cimentar la casa la roca y otro la arena. Y al que escogió la arena, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, igual que la primera casa descrita. Solamente que esta casa cayó y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Esta aquí termina en el versículo 27. Meditemos por un momento que se trata del juez del universo, diciéndonos cómo edificar. Ambos constructores en la parábola tenían características similares en apariencia. Cuidado cuando tú quieras mirar a personas y decir, bueno, se parecen. En primer lugar, ambos construyeron casas que representan estructuras espirituales. Ambos se dedicaron a vivir sus vidas con la prioridad de la actividad espiritual que tenía que ver con el reino de Dios, según su visión. Segundo, probablemente construyeron casa en el mismo lugar, porque la misma tempestad los azotó a ambos, lo cual quiere decir que tal vez asistían al mismo culto, escuchaban el mismo mensaje y son tan similares que superficialmente no se distinguen de los demás. Tercero, las construcciones en lo externo, o sea, el estilo exterior, también resultaban similares, porque la única diferencia que mencionó el Señor en cuanto a las construcciones era el cimiento, era la cimentación. Esa era la diferencia. Por ejemplo, ambos tal vez porten Biblia, traigan su cuaderno, eleven oraciones, participan en actividades, porque menciona que pues eran parte del mismo grupo.
sumariamente, pues similares hasta que se llega al cimiento, o sea, lo que está debajo de todo. Solo un examen de conciencia sincero, cuidadoso, guiado y producido por el Espíritu Santo de Dios, ha de revelar la verdad en cuanto a la realidad oculta. El cimiento de una casa es invisible. Una vez que el edificio está terminado, no se puede ver y es difícil saber cuál casa es sólida y cuál no. Casi siempre se requiere una tempestad o un terremoto para mostrar la solidez del cimiento de la casa. Jesús estaba tratando, y ese era su propósito, de que los fariseos salieran de su torre encumbrada y orgullosa para que vieran la bancarrota espiritual de sus vidas, porque solo de esa manera ellos podían verdaderamente entrar en el reino de Dios. Sin embargo, los fariseos no mostraron ningún interés en la espiritualidad del alma, la pureza del corazón, la integridad de la conducta o la obediencia en lo interno a Dios, sino que se habían dedicado a construir una enorme estructura religiosa sobre la arena. También habla en las parábolas anteriores de un camino ancho que lleva a la destrucción y ese camino es todo arena. Los que andan por la senda angosta construyen sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? El primer argumento que vendrá a nuestra mente es que la roca es Dios, o podremos decir que la roca es Cristo. Y desde luego que es cierto, pero lo mismo decían los fariseos. Pedro le llamó la piedra angular. Pablo dijo que la roca era Cristo en 1 Corintios 10:4. Vamos a 1 Corintios 10:4 y el que lo encuentre primero lo puede leer si me hace favor. 10. Amén. Dice la palabra de Dios. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Pero si quieres, por favor, leer el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que si hacemos una encuesta en la iglesia y decimos quién es la roca sobre la cual tú estás cimentando tu vida, pues casi todos van a decir que la roca es Cristo. Aquí lo dice en 1 Corintios 10:4, porque la roca era Cristo y todos bebieron de esa roca, pero no de todos se agradó Dios. Vayamos más allá en la revelación de la palabra de Dios, conociendo que la Biblia se interpreta a sí misma. Dice el texto de la parábola en una frase que brilla especialmente y que es como una llave que nos permite abrir nuestra comprensión a la enseñanza para que no nos quedamos con dudas. Esa frase es: cualquiera que me oye estas palabras y las hace y las pone por obra. La roca es la verdadera fe en la palabra de Dios, que resulta en un corazón obediente y el fin de la propia justicia. El sabio prudente que oye la palabra de Dios y edifica su vida sobre la palabra, tiene un cimiento firme ante las vicisitudes de esta vida, un camino cierto, una entrada amplia y generosa al reino de Dios. Pidamos a Dios este nuevo corazón. Miren algunos otros comentarios porque tenemos tiempo.
El insensato, pues su casa se derrumba, el hombre trabajó, pues no se basó en realidad en la verdadera roca. El prudente pone su fe en Jesús, el Mesías, y no es legalismo. Ahora aquí hay una aseveración que nos viene bien a todos analizarla, y si la puedes anotar, anótala, la voy a decir despacio. No hay obras basadas en simple esfuerzo humano que tengan valor espiritual alguno. Lo repito, no hay obras basadas en simple esfuerzo humano que tengan valor espiritual alguno, pues solo son obras y están sujetas al deterioro sin remedio. Ahora con estos asuntos de la política, estamos viendo tantas obras hechas por los hombres que se están derrumbando. Alianzas, amistades, confianzas, derrumbadas. Eran obras humanas. Se esforzaron mucho y están derrumbándose. Punto número 2, la fe en Cristo, la roca, produce la regeneración del individuo que produce una vida piadosa de fe. Por lo tanto, esta obra del hombre regenerado produce obras igual que los otros, pero aquí la diferencia es que las obras llevan la dirección y el propósito de Cristo. Por lo tanto, producen gozo y paz en este tiempo y en el venidero. ¿Por qué? Porque son hombres regenerados, individuos que han sido regenerados por la palabra, cambiados, transformados a una vida piadosa. Por lo tanto, las obras de ellos están bañadas por la dirección y el propósito de Cristo. Por lo tanto, están garantizando que producen gozo y paz, no importan las circunstancias que nos rodeen en este tiempo y en el venidero. Obviamente la casa simboliza la vida de los hombres mencionados. Hay muchas meditaciones al respecto. Hemos de meditar en nuestra propia edificación. Nos hemos de arrepentir verdaderamente de los tiempos en que solo producíamos obras por producirlas, como hombres sin ninguna dirección espiritual. Quizás éramos muy trabajadores, quizás nos desvelábamos, acumulamos muchas amistades, trabajos, propiedades, cuentas, o deudas quizás, qué sé yo, o por falta de dirección, pues incluso acumulamos agravios que recibimos y que hicimos y que nunca perdonamos. Pero todo esto era de nuestra vida anterior. Ahora el hombre regenerado, el hombre transformado, sigue siendo un hombre trabajador, y es más porque es más ordenado, produce más, alcanza más, pero además y sobre todas las cosas lleva la dirección y el propósito de Cristo y priva en él el amor con que Cristo lo está amando y el amor con que él hace todas sus obras y todas las cosas, porque son para Dios, aunque sean obras para los hombres, aunque los hombres las vean, pero el trabajo del hombre restaurado, regenerado, todo el trabajo es para el Señor. Y ahí, en ese tiempo que el Señor nos da de vida, en este tiempo de vida, pues, natural pero renovada, es cuando vamos creciendo para ser partícipes del reino de Dios.
El Señor no quiere en su reino personas que no sepan ni de qué se trata el reino. Nadie entrará al reino de Dios por casualidad. Nadie dirá, iba yo pasando y vi el reino y me metí, porque será como lo que leyó Yazaret, y hay otras parábolas en que el Señor pues dirá, tú no eres de aquí, tú no te preparaste para estar aquí, ¿cómo vas a entrar si no estás vestido con las ropas adecuadas? Hay varias parábolas. Así pues, la roca es la verdadera fe en la palabra de Dios, que resulta un corazón obediente, y el fin de la propia justicia. El mayor obstáculo para fundamentar sobre la roca somos nosotros. Hemos de morir a nuestra propia justicia. A veces me ha tocado ver en las construcciones, y eso que no soy ingeniero civil, pero sí observo cuando alguien va construyendo una casa, y, y hay unos tan necios que dicen, no, es que yo lo quiero así, así. Oye, pero no es la mejor manera. Mira, ten en cuenta esto y esto y esto. Cuando llueva se te va a enlodar, cuando a eso se te va a meter el agua, cuando soplen los vientos, pues no lo estás orientando bien. No, 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 pero yo así lo quiero. Y como es el que está poniendo el dinero y poniendo el esfuerzo, pues así se hace. Casas que no tienen buena orientación, buen drenaje, buenas condiciones. ¿Por qué? Porque un hombre insensato las edificó. Por el contrario, el que tiene un corazón obediente y ya no tiene muy en alto, ni considera su propia justicia y espera de Dios la dirección, oye la palabra de Dios y edifica su vida sobre la palabra. Por lo tanto, tiene un cimiento firme ante las vicisitudes de esta vida. Me llama la atención de que en este país que está en guerra, pues la gente de plano, se está yendo, y algunos pues oyeron que había por ahí unos balazos, otros oyeron que había, porque he oído entrevistas y dicen, pues consideramos que lo mejor era irnos. ¿A dónde? Pues a un lugar ajeno, dejar tu casa, dejar todo, para que estemos más seguros. Y si estamos pensando así, vamos a tener que estar cambiándonos de casa o haciendo puros cambios, porque dejamos un ambiente inseguro y nos vamos a otro más seguro, que luego se vuelve inseguro, y hay gente que nunca siente seguridad en su vida, porque no ha cimentado su vida sobre la roca, que es Cristo. Siempre está buscándole a la vida inseguridades. No tiene paz, no tiene tranquilidad, y cualquier situación que venga va a ser una ruina. Necesitamos un nuevo corazón, una actitud renovada ante las revelaciones que el Señor nos está dando, frescas y poderosas. Necesitamos de ese amor que no tenemos y que hemos de recibir del Señor. Necesitamos esa capacidad de oír su voz, que es tan importante para no extraviarnos, para encontrar las condiciones y la manera de combatir las estrategias de nuestro enemigo, porque tenemos un enemigo y el enemigo tiene estrategias para hacernos dudar de la veracidad de Dios. Esta visión para construir sobre cimientos profundamente implantados en su verdad, revelada a nosotros por el Espíritu Santo, que es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el que nos da la revelación de quién es el Dios y cómo es el Dios en el que hemos creído, el Espíritu Santo. Y termino con este versículo de Jeremías 29, del 11 al 13. Por favor, si quieres anotar la cita, y si alguien me lo puede leer, Jeremías
29 del 11 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ahora, la porción bíblica tiene todavía dos versículos. El versículo 28 y 29 de Mateo 7. Y dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a analizar cómo enseñaban los escribas. Los escribas, su nombre lo dice, se dedicaban en el templo a escribir las porciones de la Torá, eran auténticos escribas, tenían muy buena letra, manejaban los papiros, los papeles donde se escribía la Torá, las diferentes porciones del Antiguo Testamento y la ley judía, y ellos escribían y escribían y escribían, pero no tenían un criterio. Cuando ellos enseñaban, cuando los escribas enseñaban, no tenían una opinión, solo citaban a rabinos y las tradiciones que existían en el pueblo judío, pero no decían esto es lo que Dios está estableciendo, solo decían así. Sin embargo, al final del discurso de Jesús, con el cual cierra todos estos capítulos, ¿verdad? Que ya mencionamos del 5 a 5, 6 y 7, es básicamente la enseñanza del Sermón del Monte. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Quiere decir que al final del discurso, cuando Jesús hablaba, había un silencio porque todos estaban atentos escuchándole. No lo interrumpieron. Esperaron a que terminara estas palabras. Y cuando terminó, exclamaciones y admiración. Se admiraban, se puede decir, glorificaban a Dios por lo que habían escuchado. Porque finalmente alguien con autoridad les enseñaba. Y no como los escribas del templo. Alguien con autoridad les enseña. Se ha mencionado mucho que la roca es Cristo, que Cristo es la palabra, que nos unamos a Cristo. Pues yo te voy a decir, según este texto, que el único que tiene autoridad para enseñar es Cristo. Lo dice el versículo 29. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Habrá muchos que enseñan, habrá muchos que dan palabras y mensajes muy entretenidos, hasta llenos de humor y de anécdotas. Pero solo Cristo tiene la autoridad para establecer las palabras correctamente para que puedan ser entendidas y obedecidas con corrección. Él dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. No espantemos a la gente de que es dura la carga que Cristo nos impone, que es difícil seguir a Cristo. Lo difícil, verdaderamente difícil, es vivir una vida sin Cristo. Es vivir una vida sin rumbo. Es vivir una vida en la incertidumbre.
Acabo el día de hoy de tener una noticia de una persona que conozco por razones de, pues más que nada de negocio. Aunque hemos platicado del Señor y en fin, estableciendo cada quien sus parámetros. Y ahora no nos habíamos visto en mucho tiempo, más de 2 años, y ahora que nos vimos me confiesa que su esposo estaba muriéndose, o sea, estaba en una condición porque lo operaron de un tumor en el cerebro y perdió toda su capacidad. Está vivo, pero ya no tiene entendimiento su vida y no sabe hasta cuándo va a durar. Es tremendo cuando enfrentamos la vida sin Cristo. Aunque estas personas tienen todos los recursos médicos, porque son del ramo médico, y podrían ir a cualquier institución y ya han ido, el hecho es que ya no hay más camino, ni para el cuerpo ni para el alma. Seguir a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Y si tienes la oportunidad de escuchar esto el día de hoy y ha tocado tu vida, no le des más tiempo. No sabemos qué va a pasar. Comprometámonos con Él, porque su enseñanza es clara. Su enseñanza es directa. Como decimos, no se anda por las ramas. Él sabe llevarnos a donde tenemos que llegar. No nos vamos a perder con Él. No nos vamos a extraviar. No nos despeguemos de Él. Él nos llevará. Una enseñanza que tuve, alguien que me dijo, vamos a tal lugar y nos perdimos y andábamos dando vueltas hasta que encontramos una persona que sabía el camino hasta donde íbamos. Y por más que nos explicaba, no entendíamos. Y esa persona llena de misericordia dijo, me subo a su coche y los conduzco a donde tienen que llegar para que no se pierdan. Así es Cristo. No va a dejar que nos extraviemos. Aunque no entendamos todo lo que dice la Biblia, si tú te mantienes pegado a ella, tratando de entender y preguntas a personas con autoridad, Cristo no te dejará perder. Te va a instruir y te va a llevar de la mano al lugar donde Él tiene destinado que tú llegues. Hazlo ahora. Y vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, porque tú tienes autoridad y no como los escribas. Señor, cuando tú hablas, nosotros callamos y nos admiramos de tu doctrina. Señor, tú no permitirás que la casa que estamos edificando termine en una ruina. No lo vas a permitir. Va a cumplir sus propósitos. Confiamos en ti, lo hemos confiado. Ayúdanos a determinar nuevamente la confianza en ti. Cada día tenemos que hacer, cada día nos tenemos que arrepentir de aquellos momentos en que nos hemos despegado de tus instrucciones. Volvemos a ti, Señor. No queremos desviarnos. Tú eres el camino, el verdadero camino, la verdadera puerta, la roca donde estamos cimentando nuestra vida y la vida de nuestra familia y de nuestra comunidad y de todo aquel que cree en ti. En el nombre santo de Cristo el Señor, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado esta reunión hermosa. Sabemos que será de bendición. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias. Señor. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor y Yasa. Bendiciones, Bendiciones. bendiciones.